Estamos en el Arzobispado de Santiago de Chile para conversar con el cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, sobre temas de actualidad de la Iglesia en Chile y en el mundo también. Gracias, cardenal, por recibirnos en su casa, que es este arzobispado, por el espacio y por su tiempo también. De todas maneras, imagínate, Así Prensa es un medio muy importante de comunicación eclesial y por lo tanto si puedo hacer un aporte desde mi experiencia, yo me siento honrado de eso. Cardenal, ha sido para usted un año de cambios. A fines de 2023, el Papa Francisco lo nombró arzobispo aquí en Santiago, luego de una larga trayectoria en Concepción, y promediando el 2024 le confió también un lugar dentro del Colegio Cardenalicio. ¿Cómo ha sido este primer año de cambios? ¿Cómo toma este gesto de confianza del Papa? Y también, ¿cómo es su vínculo con el Santo Padre? Bueno, en primer lugar, yo sigo haciendo lo mismo que hacía en Concepción, porque independiente de donde uno esté, la vida del obispo es muy clara. Es santificar al pueblo de Dios, enseñar al pueblo de Dios, gobernar, tratar de que el Evangelio llegue a todas partes. La única diferencia es que Concepción es más pequeño y por lo tanto son muchas las cosas que dejo fuera. Aquí en Santiago, y eso para mí sin lugar a duda es un dolor. Pero sigo siendo lo mismo porque lo que me define a mí y a los sacerdotes no es el lugar donde estamos, sino que es la labor misionera, que es la misma en todas partes. Evidentemente que acá hay otro desafío más grande porque es una ciudad de 8 millones de habitantes, que tiene muchas complejidades. La vida de la iglesia es mucho más amplia porque si en Concepción el arzobispado tenía 10 colegios, aquí hay 40. Si los colegios católicos en Concepción eran 34, aquí son 364. Es decir, una iglesia mucho más amplia que también me obliga a mí a abrir mi corazón y sobre todo tratar de dilucidar qué es lo más importante para usar el tiempo lo mejor posible. Eso es lo primero. Y por otro lado, me siento a gusto en Santiago porque yo soy de Santiago, mi familia es de Santiago, mis amigos toda la vida son de Santiago y por lo tanto un lugar más natural para mí. Pero con todo, Concepción me robó mi corazón después de 13 años porque fueron muchos los proyectos, las iniciativas pastorales, uno termina encariñándose con tantas personas, con tantas situaciones. Pero la vida es un peregrinar y nosotros sabemos que tenemos que cambiarnos a muchos lugares y de hecho yo sacaba la cuenta, yo me he cambiado de casa como 16 veces desde que entré al seminario y esa es mi vida. Después, claro, Santiago es una sede cardenalicia, pero yo jamás pensé que tan rápido el Papa me iba a nombrar cardenal y yo lo siento como una responsabilidad. Y me quedo con la palabra de él cuando nos escribió y nos dijo que nos quería menos eminencia y más servidor. Es decir, si ser cardenal me ayuda a servir más, yo estoy feliz, pero ontológicamente, esencialmente no me cambia la vida porque sigo haciendo lo mismo. Lo que sí también es cierto que ahora que me nombró como miembro de la Comisión de América Latina, eso también implica algo que a mí me hace mucho sentido, que es abrir la mirada a América Latina y no solo a Chile. Y eso creo que puede ser importante en dos vertientes. Uno, aprender de lo que hacen otros países en la tarea evangelizadora, con sus experiencias, con sus situaciones que son distintas a chilenas, y por otro lado nosotros transmitir nuestra experiencia a otros países, y eso es un desafío que lo tomo más bien con responsabilidad. ¿Y su vínculo con el Santo Padre? Bueno, yo con el Santo Padre lo conozco bien porque cuando fui a la primera reunión con él, el comité directivo de la Cadena por la Vida, él me reconoció como una persona que le había dedicado mucho tiempo a la bioética. O sea, él sabía eso, tal vez como fui a la UCA muchas veces, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, y después tuvimos conversaciones muy serias, muy complejas, sobre la situación chilena, situaciones personales, que fueron tratadas con mucha madurez de parte de él.
y por lo tanto él sabe muy bien quién soy, yo también sé muy bien quién es, y creo haber comprendido qué es lo que quiere él. Él lo que quiere es una iglesia más servidora, una iglesia más cercana del Evangelio, yo diría una iglesia menos eclesiástica y más eclesial, donde a nosotros se nos vea más con la gente que con las ideas, y pienso que ese estilo va muy de la mano con mi manera de ser, por lo tanto me siento muy a gusto con él como pastor. Acaba de culminar el sínodo de la sinodalidad y el mensaje del Papa Francisco es claro y contundente y tiene que ver con una iglesia con las puertas abiertas para todos, todos, todos. Por diversos motivos hay sectores en la sociedad de Chile y en el mundo también, pero particularmente hablando de la realidad chilena, que viven la discriminación. ¿Con qué sectores de la sociedad siente que existe una deuda sinodal en ese sentido y cómo actúa la iglesia? A ver, yo creo que Chile es un país que tiene una larga tradición donde los laicos han tenido un rol fundamental en la tarea evangelizadora, en las parroquias, en las capillas, y ese es un trabajo que se ha ido haciendo hace muchas veces. Incluso en el mismo arzobispado hay una importante comisión pastoral, hay un consejo económico muy fundamental, todas las cosas se toman de manera adecuada. Cuando el Papa dice una iglesia abierta a todos, 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 está diciendo, en mi opinión, que la iglesia no es el club de los buenos. La iglesia no es el club de los buenos, de los perfectos, sino que aquellos que necesitan salvación, y a eso estamos todos llamados. Es decir, una iglesia de personas que se reconocen necesitadas de Dios, que se reconocen necesitadas de la comunidad y que encuentran ese espacio en la comunidad. Pero también lo que él plantea es que es una iglesia donde el ideal sigue presente, el ideal a la santidad, el ideal a una vida virtuosa, el ideal a la vida matrimonial, el ideal a la vida familiar. Bueno, y él siente que esas situaciones a veces no siempre coinciden con la realidad, pero no tenemos que perder el ideal y no se puede excluir a nadie a priori. Yo creo que ese es el punto fundamental, porque todos tenemos la posibilidad de acoger la gracia de Dios que nos va a convertir a cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo espero que la gente en la iglesia se sienta acogida, todas las personas se sientan acogidas, pero que al mismo tiempo sientan que esa acogida es para dar un paso a una vida según el querer de Jesús, el querer de Dios. Y creo que eso es el camino que tenemos que hacer todos, porque nadie puede decir que ha alcanzado la santidad, nadie puede decir que es un católico perfecto, todos estamos llamados a mejorar en nuestra propia vida, y en eso el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y yo por supuesto que no la tiraría. En las últimas semanas su nombre estuvo dando vueltas en los medios de comunicación porque consideró un regalo el hecho de que se postergara el tratamiento de la ley de aborto libre en Chile. Sin embargo, en 2025 parece estar en la agenda del presidente Boric tanto el tratamiento del aborto como también de la eutanasia. Como pastor de la Iglesia, pero también como experto en bioética, ¿qué consecuencias cree que traería el avance de estas leyes? Bueno, el presidente efectivamente lo dijo en la cuenta pública, y yo pienso que es un error. Pienso que es un error tratar de introducir esas leyes en Chile, porque reconocen que hay personas que están embarazadas, reconocen que hay personas que están en la etapa final de la vida, que tienen serios problemas, y eso lo reconocemos todos. Hay embarazos que son dramáticos, hay términos de la vida que son términos de la vida humana que son dramáticas. El tema es que cómo se solucionan. Nosotros creemos que el aborto, la eutanasia no es una solución auténticamente humana, porque implica la deliberada eliminación de un ser humano inocente. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir promoviendo aquellas leyes que cuidan la vida, vamos a seguir promoviendo la posibilidad de que haya una fuerte estructura que cuide adecuadamente a la madre y al niño, etc. Detrás de una ley de ese tipo hay algunas afirmaciones que son falsas.
En primer lugar, que a partir de ciertas semanas estaríamos en presencia de un ser humano, y eso es falso. Desde el momento de la fecundación se inicia una vida humana, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los libros de embriología, donde estudian todos los estudiantes de medicina y de biología del mundo, y eso también lo dice el sentido común. Porque si a mí me preguntan cuándo comencé a existir yo, cuándo comenzaste a existir tú, desde el momento de la fecundación. Si ese momento no se hubiese dado, no estaríamos nosotros hablando. Y lo otro que supone una idea que es muy falsa, que es que alguien puede decidir qué vida merece ser vivida. Y eso es imposible decidirlo. Yo conozco personas que tienen serios problemas físicos, etcétera, y sin lugar a duda que optarían por la vida 100 veces, están contentos con su vida, han sido capaces de encontrarle sentido a su vida, y incluso las propias mamás que han dado a luz niños con dificultades lo reconocen como su hijo y lo cuidan como tal. Por lo tanto, yo pienso que el aborto y la eutanasia es un fracaso de la sociedad, porque resuelve situaciones complejas, que yo las reconozco, a través de un acto de violencia. Y como yo soy un amante de la vida, he sido capaz de encontrarle sentido a la vida, yo no veo ninguna razón por qué alguien hubiese querido atentar en contra de ella, y no creo que es bueno hacerlo a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Esa es la razón. En algunas ocasiones, Cardenal se ha pronunciado sobre la violencia en diferentes aristas de la cuestión, y la Iglesia Católica ha sido también víctima de violencia en algunas oportunidades. Ha habido ataques incendiarios contra templos, incluso el presidente Boric en su momento los calificó de atentados terroristas y los llegó a comparar también con el régimen nazi. Quiero preguntarle qué sensación les causa como miembro de la Iglesia este tipo de ataques, y también qué motivaciones piensa que puede haber de fondo. Bueno, cuando destruyen una iglesia, destruyen el alma de una comunidad, y no solamente la comunidad católica, sino que destruyen el alma de personas que encuentran en el templo un lugar de acogida, un lugar de escucha, en los sectores del campo, la parroquia, la capilla, un lugar fundamental de encuentro comunitario, y es un atentado en contra de la iglesia, pero también un atentado contra la civilización. Eso es lo primero, y no se justifica bajo ningún punto de vista, porque es un acto de violencia, de intolerancia, que sin lugar a duda que habla muy mal de quien lo realiza. Pero por otro lado, tenemos que pensar que todas esas comunidades al final salen fortalecidas porque reconocen el valor para sus propias vidas de la fe, el valor de la propia vida de su templo, y en general salen con mucha fuerza a reconstruirlos. Y por otro lado, hay que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sociedad estamos construyendo? Que hay personas que son capaces de hacer ese tipo de cosas. Es decir, yo no puedo quedarme como arzobispo, como un hombre de fe que hace discernimientos espirituales con el fenómeno, que evidentemente me perjudica a mí, perjudica a la comunidad, sino que tengo que ir al fundamento. ¿Qué tipo de sociedad estamos generando que somos capaces de que crezcan personas con una mentalidad tan destructiva, que sean capaces de destruir algo tan propio para la persona humana como es la experiencia religiosa? Y los templos se han ido reconstruyendo, y ojalá que no acontezca nunca más, pero también denota la vida y la sociedad que hemos construido todos nosotros de alguna manera. Algunos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, se manifestaron en contra de la iniciativa de regularizar la situación de casi 200.000 migrantes en Chile. Le pregunto, como arzobispo, pero también como nieto de inmigrantes en Chile, ¿cuál cree que sería la solución más inmediata para mejorar la realidad de esas personas? A ver, en estos casos hay que distinguir, eso es lo primero. Hay que hacer muchas distinciones. Y lo primero que me parece injusto, superficial y equivocado, decir que la migración en Chile y también la última migración le ha hecho daño al país. Eso es falso. Nosotros encontramos muchos espacios de la sociedad chilena que están
atendidas por migrantes que han venido a Chile con mucho sacrificio, arrancando situaciones muy difíciles y por lo tanto, y además son muchos los chilenos que se han visto beneficiados por ellos. Eso es lo primero. Lamentablemente, el Estado ha sido lento para reconocer a esas personas y darle plena ciudadanía. Los mismos empresarios han solicitado que se comience con mayor celeridad a darle una mayor presencia legal a estas personas porque los requieren en el mundo industrial, en el mundo laboral, etc. Y después hay otras personas que sean chilenas, no sean chilenas, sean migrantes, sea lo que sea, que cometen delito. Bueno, nosotros estamos en un Estado de Derecho y las personas que cometen delito tienen que ser perseguidas por el Ministerio Público. Pero no podemos tolerar que por esas personas empiece una corriente de xenofobia hacia estas personas que la gran mayoría no es que quiera salir de su país, sino que tuvieron que salir de su país. Y por otro lado, desde el punto de vista evangélico, uno tiene que hacerle a los demás lo que quieren que le hagan a uno. Son muchos los chilenos que por distintas circunstancias han salido del país y son personas que han sido muy bien acogidas, que han encontrado un espacio de acogida y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por lo tanto, nosotros escribimos un documento sobre eso, la Conferencia Episcopal, fui forastero y me acogiste y esperamos que haya más lucidez para ver que son un aporte, que son una riqueza, y aquellos que no cumplen con la ley deben ser perseguidos de la misma manera como son perseguidos los chilenos que delinquen fuera de Chile y que tienen que ceñirse a la ley de su país. Mucha gente no hace distinciones y creo que eso es, además de un error, es una injusticia. Cardenal, mencionaba recién que usted es descendiente de inmigrantes palestinos, y venimos de tiempos de mucha tensión en la región. ¿Cómo cree que se podría avanzar hacia una paz duradera? Bueno, en primer lugar, creo que lo más importante es la conversión de los corazones de todas las instituciones, de todos los grupos que creen que con la violencia van a lograr algo. Con la violencia no se logra nada, la violencia lo único que hace es generar más violencia y creo que en ese sentido tenemos que rezar mucho por todos aquellos grupos de uno u otro lado que creen que a través de la violencia van a lograr un objetivo. Yo soy absolutamente contrario a la violencia, siempre bajo todas las condiciones. Dicho eso, existen resoluciones muy claras de las Naciones Unidas, existe una historia muy clara que amerita que Palestina tenga un Estado libre, soberano, con frontera segura, que pueda cohabitar con Israel, que sean buenos vecinos y que sobre todo piensen en el desarrollo de los pueblos. Creo que ese sería un paso tremendamente importante y pienso que es lo que está esperando la gran mayoría de los palestinos y también creo que lo está esperando una gran mayoría de los israelíes que tampoco están contentos con la situación que han vivido, no están contentos con la respuesta desproporcionada a un ataque totalmente injustificado de Hamás, pero que ha generado mucho dolor y mucho daño y sobre todo un verdadero y triste espectáculo, sobre todo para la juventud, que hacen creer que la vida no vale nada y que puede ser destruida. Así que yo apelo a eso, apelo al diálogo, como lo ha hecho el Santo Padre, apelo al sentido común de que así no se construye nada, sino que lo único que se logra es destruir. Cardenal, en 2018 la Iglesia Católica en Chile, usted lo mencionaba recién cuando hablábamos del Santo Padre, vivió una crisis sin precedentes que tuvo que ver con la realidad de abusos y encubrimiento y culminó con el gesto de poner a disposición del Papa Francisco la renuncia de todos los obispos de Chile. Pasaron 7 años de aquel momento y qué cambios se introdujeron en la Iglesia en Chile y cómo se avanza hacia la recuperación de la confianza de la sociedad también en la institución. Muy bien, bueno, en primer lugar es bueno saber que la Iglesia chilena, la Conferencia Episcopal,
Los obispados han trabajado hace muchos años para decir nunca más a los abusos. En primer lugar, hay oficinas de denuncia en todas las diócesis, hay personas preparadas, sacerdotes que han ido a estudiar Derecho Canónico, sacerdotes que se han preparado, religiosas, psicólogos, laicos, que están trabajando arduamente para que toda denuncia sea adecuadamente investigada según los cánones de un proceso judicial. Y creo que en eso hemos avanzado mucho. También son varios los sacerdotes que han sido declarados culpables, que han sido dimitidos del estado sacerdotal, que han sido expulsados. Algunos son ampliamente conocidos, otros menos, pero eso ha pasado. Y también ha pasado que el Papa le aceptó la renuncia a 4 obispos después de ese encuentro que tuvimos el 2018, donde nos habló con una claridad meridiana respecto de que nosotros no estábamos haciendo todo lo que correspondía para terminar con este flagelo. Hemos avanzado mucho, sin lugar a dudas, y tuvimos hace un par de meses atrás una reunión con el Santo Padre, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, a la cual yo pertenezco, y en ese encuentro le contamos con detalle todo lo que estábamos haciendo. Él quedó muy conforme, y también hablamos en el Dicasterio para la Fe, donde analizamos todas las situaciones en las cuales nos encontramos, y sin lugar a duda que hemos ido recuperando la confianza de las personas porque hemos visto que hemos actuado. Ha sido un proceso tremendamente doloroso para las víctimas, tremendamente doloroso para las comunidades, tremendamente doloroso para el acusado, que han tenido que dimitir del estado sacerdotal, para la familia, pero en esto no hay pie atrás, porque es absolutamente contradictorio que una persona que se consagra a Dios, que debe ser la persona de confianza, haga que un lugar tan sagrado como la iglesia se convierta en un lugar de peligro para su integridad. Eso no puede ser, eso lo tenemos muy claro, y creo que hemos actuado con mucha conciencia. Incluso siempre estamos recibiendo consultas de otros países respecto de cómo proceder. Hace 20 años atrás, lamentablemente, estos protocolos no existían, no había nada, quedaba todo muy al arbitrio del obispo, que en general quedaba muy paralizado frente a situaciones como esta, pero ahora hay una estructura en la cual se siguen los procesos como corresponde, y de lo cual tenemos que sentirnos muy tranquilos que vamos a ir por esa línea. Cardenal, además de su sabido compromiso social que se vio reflejado tanto en su ministerio en Concepción como aquí en sus primeros pasos en Santiago, es conocido su gusto y su habilidad por el arte, en la pintura, en la fotografía. También dirigió un documental que se proyectó incluso en Roma, escribió obras de teatro, quizá me olvido de algo. ¿De dónde viene este gusto por el arte y cómo cree que está vinculado el arte y el compromiso social? Bueno, a ver, el compromiso del arte viene por mi padre. Mi padre, sus categorías para comprender el mundo era bello o no bello, armónico o no armónico, y yo me eduqué en ese ambiente donde las cosas tenían que ser sencillas, tenían que ser perfectas, y fui educando una sensibilidad artística muy desarrollada que no logré plasmarla profesionalmente. De hecho, yo estudié en la Escuela Moderna de Música guitarra clásica varios años, pero no prosperé. Después, cuando terminando ingeniería, empecé a estudiar arquitectura, pero la verdad que no me fue bien. Pero siempre estuve con esa inquietud hasta que empecé a incursionar en varios campos. En primer lugar hice unos videos sobre tema ético, después seguí incursionando en el mundo de la obra de teatro, la escritura, que me viene justamente por esta vertiente académica a la cual me dediqué mucho tiempo. Y la verdad que el arte es una expresión del espíritu extraordinario, porque de alguna manera es una búsqueda de Dios que se plasma a través de lo plástico, ¿eh? Las letras tienen un contenido que va mucho más allá de las letras, por eso que, como decías tú, hice esta obra de teatro, escribí un libro de poemas
muy tristes, en los momentos duros a los cuales tú te referiste. De hecho, se lo mandé al Papa el libro y me contestó que le llamaba la atención en el fondo la valentía, la sencillez de expresar los sentimientos que uno tiene, y también es exponerse a lo que uno es. Durante la pandemia, como estábamos todos encerrados, pinté mucho, y entonces yo vendía los cuadros para nuestros comedores. Nuestros comedores, en Concepción teníamos 60 comedores para la gente que estaba sin trabajo, para los migrantes, etcétera. Y la verdad que me da cuenta que también se podía prestar un servicio, y debo reconocer que me da alegría ver esos cuadros en las casas de personas que conozco, y espero seguir en esa línea. Ahora durante el verano me voy a dedicar a sacar fotos del barrio donde estoy acá en Santiago Centro, de hacer una exposición sobre el Santiago que me recibió, y creo que he ido educando un ojo para ver más allá de la apariencia. Y creo que en todo hay belleza y hay que tener la capacidad de descubrirla, y creo que Dios me ha dado esa gracia. Pero hay otra cosa también que es importante, que el arte es una de las experiencias que une. De hecho, el documental que hice, las exposiciones que he hecho de fotografía, siempre va mucha gente. Y la gente está contenta. Y lo único que hago es ofrecerle un vaso de vino, un pedazo de queso, basta. Pero el arte siempre genera unidad, genera discusión, genera conversación, genera reflexión. Y qué más hermoso para un sacerdote, en el caso mío para un arzobispo, de juntar gente tan distinta, creyente y no creyente, frente a una expresión del alma como es el arte. No tengo ninguna pretensión de ningún tipo, no voy a ser famoso bajo ningún punto de vista, pero es un descanso para mí, es un descanso. Bueno, yo animo a todas las personas que agarren un papel y un lápiz, porque con eso basta, y empiecen a dibujar, empiecen a pintar, con lápices de colores, con témpera, con lo que sea, lo pegan en la pared, invitan a unos amigos, y se van a sorprender las reacciones de las personas. El arte siempre sorprende, y el campo de acciones es infinita. Y otra cosa que me alegra mucho, que pienso mucho en la obra que voy a hacer. O sea, yo me entretengo más pensando en la obra que voy a hacer que cuando está hecha. Y siempre quedo más contento con lo que pensé que con lo que hice, porque la dimensión artística es una dimensión espiritual que hay que materializarla, y la materialidad siempre la va a echar a perder, por así decirlo. Y el empeño es algún día en mi vida hacer algo que yo diga, esto quedó perfecto. Pero eso no va a pasar nunca, pero por lo menos voy a seguir intentándolo. Me parece muy bien. Cardenal, tanto en su tiempo en Concepción como aquí en Santiago, se ha logrado posicionar como una figura respetada, su voz es escuchada y forma parte de la opinión pública. Diversos sectores de la sociedad y también diversas facciones políticas tienen un diálogo fluido con usted. ¿Cuál es el secreto para tener un diálogo fecundo con todos los actores de la sociedad? Bueno, ser auténtico, creo que eso es lo primero. No tener absolutamente ningún interés en el poder. No tengo ningún interés en el poder, en sentirme más que las personas, ningún interés, y solamente servir con algo que yo creo que es muy hermoso, lo más hermoso que tenemos, que es el Evangelio. Creo que eso es tremendamente importante. No hablar mal de las personas, creo que es muy importante eso en la vida, y todos tienen algo que aportar a la sociedad, todos. Y para mí me da mucha tranquilidad poder unir mundos muy distintos en búsqueda de lo que nos interesa a todos, que es el bien común, eso. Pero tampoco lo he buscado, y tratar de ser sensato en la vida, tratar de volver al sentido común, que me parece tan importante hoy día. Cardenal, en los próximos días va a acompañar a los jóvenes que están en La Serena participando de su Encuentro Nacional de Juventud, y quisiera preguntarle
¿Cómo se hace para llevar el mensaje de la fe a las generaciones más jóvenes en un contexto de creciente secularización, sobre todo los jóvenes que están más alejados de la fe? No sé. O sea, a ver, yo tengo amigos, tengo sobrinos, conozco mucha gente, ni siquiera saben ellos cómo educar a sus hijos y voy a saber yo cómo hacerme cargo de los millones de jóvenes que andan buscando, no sé. En ese sentido no entendemos bien lo que está pasando, no entendemos cuál ha sido el impacto que ha tenido las redes en ello, no sabemos el impacto que ha tenido los cambios demográficos, no sabemos los cambios que ha tenido tantos actores que entran en sus propias vidas. La verdad que no tenemos idea, no sabemos el impacto que ha tenido en sus corazones una sociedad competitiva, realmente no sabemos. Y creo que eso es muy bueno para poder hacer un diagnóstico como corresponde, porque sería terrible que tuviéramos un diagnóstico y que, por otro lado, no fuera el correcto y tomáramos medidas inadecuadas. Lo que sí sé que no ha ido mal, porque es evidente que los jóvenes quieren encontrarse con algo trascendente, por eso que se juntan entre ellos y salen, etcétera, pero tal vez no hemos sido capaces de buscar una pedagogía adecuada y yo estoy en eso. Por lo menos estoy en las redes, lo cual ya es algo, algún joven lo leerá, pero no sabemos. Esa es la verdad, porque si supiéramos tendríamos los seminarios llenos, los jóvenes se casarían, tendrían en el fondo una vida según la que nosotros creemos que es la mejor vida y nada de eso está pasando. Así que no sabemos. Cardenal, probablemente en un futuro tenga que participar del cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco. Desde Chile y también desde América Latina, usted ahora es miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, ¿qué aspectos tendría en cuenta en el momento de elegir al sucesor? Bueno, espero que no pase, pero sabe, yo creo que lo primero, tenemos que elegir a un Papa, cuando tenga que pasar, ojalá que falte mucho tiempo para eso, que sea simpático. Lo primero, no nos olvidemos que en los Hechos de los Apóstoles dice, y gozaban de simpatía en todo el pueblo. Es decir, una persona que a través de las acciones que ha ido haciendo, goce de simpatía en todo el pueblo. Yo creo que eso es lo primero. En segundo lugar, una persona que tenga un gran sentido de realidad, como el Papa Francisco. El Papa Francisco tiene un gran sentido de realidad, de poder reencantar a los católicos desde su realidad, que no siempre coincide con la nuestra, y por supuesto que sea una persona tremendamente espiritual, es decir, nosotros no necesitamos pastores, ya sea sacerdotes, obispos, papas, que sean grandes ejecutivos, ni mucho menos. Necesitamos personas con mucha profundidad espiritual, con mucha hondura espiritual, que sean capaces de leer, de captar la cultura para poder entregar el mensaje. El Papa nos ha dicho, cuando recién comenzó su pontificado, dijo que no quería católicos con cara de vinagre, ¿ah? Y creo que sería terrible que se eligiese cuando corresponda a un Papa con cara de vinagre. Tiene que ser una persona que goce de mucha simpatía en todo el pueblo. Cardenal, estamos comenzando el Jubileo de la Esperanza. Es un tiempo en el que se nos llama especialmente a pedir perdón y también a abrir el corazón para ser perdonados. Me surgen entonces dos preguntas. La primera es, ¿dónde está puesta su esperanza hoy para el futuro de Chile? Y la segunda es si considera que debería pedir perdón por algo. Bueno, evidentemente que uno siempre tiene que pedir perdón por por todo el bien que no hizo, por todo el mal que él hizo, por todas las negligencias, eso absolutamente. O sea, sería una soberbia de mi parte brutal de decir que no tendría que pedir perdón, etcétera. Yo pienso que vivimos una sociedad muy hipócrita, que promueve todo, permite todo y no perdona nada. Y pienso que tenemos que ser nosotros los espacios de los oasis de misericordia, como dice el Papa,
en las parroquias. Y creo que estamos tremendamente necesitados de reencontrarnos en la verdad, y para eso es muy importante aprender a pedir perdón, perdonar y perdonarse. Pienso que ese sería un camino de reconciliación de una sociedad tremendamente individualista que no ha encontrado todavía el norte de su vida, y creo que el mensaje de Jesucristo de amarse el uno al otro como Él nos ha amado, el mensaje de Jesucristo de tomar la condición de esclavo, de servir, no ser servido, de buscar los últimos puestos, creo que es un mensaje tremendamente potente hoy día, que tiene un valor universal y que cada vez tal vez sea menos escuchado, pero tal vez cada vez va a ser más importante. En ese sentido, yo me siento nadando contracorriente, cosa que me gusta, tiene que ver tal vez con mi personalidad, pero creo que si fuésemos escuchados, tendríamos otra sociedad. Pero como los jóvenes le dan más crédito a lo que ven que a lo que oyen, creo que lo más importante es que cada uno trate de vivir eso. He intentado buenamente de hacer obras sociales muy contracorriente, como una manera de demostrar que es posible, jugársela por cosas importantes, como una manera de decir que la fe te mueve, la voluntad te mueve, la inteligencia te mueve todo para hacer algo por los demás, y que ahí está la verdadera alegría. Y también tengo esperanza que podamos repensar seriamente nuestros modelos educativos, que están muy volcados a la competencia, a competir los unos contra los otros. Estoy muy esperanzado en que podamos repensar los sistemas económicos que tienen una mirada muy economicista y comprenden el desarrollo solamente como el desarrollo económico, y el desarrollo no es solamente económico, es integral de todo el hombre, de todos los hombres, de la mujer, de la familia, etc. Y tengo mucha esperanza de que podamos superar las grandes injusticias que también son fuente de mucha tensión en Chile y el mundo. Así que yo trabajo en esa línea, pero también consciente que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, así que harta oración y harta confianza en Dios. Cardenal, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio, por recibirnos y por su testimonio siempre tan valioso. No, a ti, yo quiero agradecer al Portal Católico, a Ciprensa, hacen un buen trabajo. Son muchos los portales católicos que nos van ayudando, nos van animando, y cuando tú quieras, aquí estamos disponibles. Gracias.